trabajo se remonta a muchos años atrás, al punto de que en el 2000 a.C. ya se daban los primeros registros del aspecto laboral, como se muestra en el Código de Hammurabi, que plasma conceptos como el salario mínimo, aprendizaje, jornadas laborales, formas de ejecución de algunas labores. Solo imaginen todo el tiempo que ha pasado el hombre implementando el trabajo en su vida diaria, que ya está en su rasgo propio del ser humano. Tiene razón, y ha pasado tanto tiempo que la misma concepción de lo que es el trabajo se ha visto modificada, envuelta en las relaciones exclusivistas, hasta se consideró como una cosa o mercancía con la cual negociar, aunque poco a poco se fue desarrollando de tal manera que durante la Edad Media empieza la aparición de los gremios que trataban de regular el trabajo. Aunque no debes olvidar dos acontecimientos muy importantes en la historia, que son la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, las cuales marcan un antes y después de lo que es el trabajo, al percibir por una parte la explotación del trabajador al necesitar de una mayor fuerza de trabajo, derivando en arduas horas de trabajo y hasta accidentes. Por otra parte, con la Revolución Francesa podríamos decir que se establece el derecho laboral, además de la división de poderes, el constitucionalismo y el derecho de amparo. Ahora que ya sabemos un poco más del surgimiento del derecho laboral, ¿por qué no saber de sus características, las cuales es un derecho social? Esta rama del derecho se encarga de tutelar y brindar protección a clases sociales o grupos que se consideren vulnerables o en situación de desventaja frente a otros, por lo que podemos decir que busca la protección del trabajador y que éste no sea vulnerable a su patrón. Por lo tanto, el derecho laboral formará parte del derecho social al intervenir por el bien de un grupo vulnerable o que muestre cierta desventaja, tratando de que haya un equilibrio en la relación laboral. Está en constante expansión. El trabajo es una actividad en constante cambios. Está sujeto al nacimiento de nuevas actividades profesionales basadas en nuevas tecnologías y al surgimiento de condiciones económicas que provocan modificaciones en las condiciones laborales. Como por ejemplo, de estos pensamos en los nuevos trabajos o vertientes que han surgido en el tiempo por lo mismo de la evolución del mundo y las nuevas necesidades que se presentan. Y ha de resolverse por consiguiente las leyes y el mismo derecho laboral ha de cambiar y adaptarse al entorno, como puede ser la modificación del salario mínimo por las condiciones económicas que se vivan en este momento. Es un mínimo de garantías. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo consagran garantías a favor de la clase trabajadora. Esas garantías son el mínimo que debe respetarse en cualquier relación de trabajo. Sin embargo, cualquier derecho adicional a esas garantías es bien recibido. Todas estas leyes y normas consagran garantías que han de beneficiar y defender al trabajador, estando presentes para él en cualquier momento, por lo que no pueden ser pasadas desapercibidas o violadas por terceros. También es irrenunciable, por ser garantías mínimas, las que otorgan la Constitución y la Ley Federal de Trabajo. Ningún trabajador puede renunciar por voluntad propia, ni ser obligado a renunciar a esas garantías. En otras palabras, si un trabajador renuncia voluntaria o tácticamente a sus derechos mínimos, se considera que tal declaración no es válida. Nace del hecho de que una persona se convierta en un trabajador, por lo que ni la misma persona u otra podrá desprenderse de dichos derechos que le corresponden, porque estos actuarán siempre en pro del bienestar del trabajador. Reivindicando la clase trabajadora, el derecho del trabajo es reivindicatorio porque busca restituir a la clase trabajadora en el goce de sus derechos
clase que ha sido tradicionalmente explotada en el sistema capitalista. Como lo vimos en la historia, los distintos trabajadores de las épocas han pasado por varias situaciones que los perjudican tanto física como psicológicamente. Así que lo que trata de lograr el derecho laboral es el recuperar un poco de lo que los trabajadores han perdido a lo largo del tiempo, garantizándoles una subsistencia digna en donde gocen de beneficios que les aseguren una mejor calidad de vida. Toda esta información sí que me sorprende. No conocía mucho de esto. Lo que sí es que les puedo hablar del contrato. El contrato, según Guillermo Cabanellas, supone una convención, o sea, un acuerdo de voluntades sobre un objeto, es decir, acuerdo de voluntades sobre un objeto de interés jurídico. Ahora bien, si adoptamos esta definición a lo que se refiere el contrato laboral, lo podemos entender como aquel acuerdo que tiene por objeto que una persona preste un servicio a otras, además de resaltar su carácter económico, por el hecho de que una de la parte otorgará una remuneración a cambio de disfrutar de los beneficios que le traiga la actividad profesional o el trabajo de la otra. Bueno, para continuar, adentraremos un poco más sobre el tema. ¿Qué les parece si primero entendemos a qué se refiere la palabra trabajo? Aunque yo creo que la mayoría de personas asocian fácilmente su definición. Pero no está por demás que platiquemos con la audiencia cómo es que la Ley Federal de Trabajo lo define. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preocupación, de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Es más que evidente entender este concepto, pues desde hace tiempo y mucho tiempo atrás el trabajo surgió a causa de la necesidad que tenía el hombre. Por el contrario, para que él recibiera un salario, tenía que prestar sus servicios o aquellas personas que su tiempo tenía que disponer de mayores riquezas y poder. Pero también ellos requerían del trabajo y los esfuerzos de los obreros, pues más bien era algo recíproco, porque los patrones seguían incrementando sus riquezas y ganancias y surgía más aparte del trabajo de ellos. Así es, Diana. El trabajo tuvo gran impacto para la humanidad desde tiempo atrás y actualmente ha crecido bastante el sector laboral. Fue por ello que se crearon todas aquellas leyes y normas que velan por los trabajadores, pues el trabajo trajo consigo una serie de factores en las que ponían en riesgo la vida e integridad del trabajador. Todo esto se encuentra en nuestra Ley Federal del Trabajo. Ahora vamos a conocer las dos partes más importantes que intervienen en el trabajo. Trabajador es la persona física que presenta a otra persona física o moral un trabajo personal o subordinado, es decir, todas las personas que necesitan obtener dinero, es decir, este trabajo será a cambio de recibir una retribución económica. Es más que obvio, pues casi nadie lo hace de gratis, ya que necesitamos satisfacer nuestras necesidades y no hay de otra manera de percibir un sueldo si no es trabajando. ¿Y me podrían decir si la ley establece la edad mínima para trabajar? Sí, claro, por supuesto, y es de 18 años, más sin en cambio, los mayores de 16 años pueden prestar libremente sus servicios, con las limitaciones establecidas en esta ley. Los mayores de 14 y menores de 16 necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del inspector del trabajo o de la autoridad política. Pero, ¿saben algo? En nuestro país realmente no se cumplen las leyes al pie de la letra, pues cuantos no conocemos o sabemos de algunos pequeños que trabajan a muy corta edad y sí son admitidos por los patrones. Al menos yo sí he visto que es muy común que en algunas maquiladoras, pues ellos con tal de producir mayor cantidad de prendas no toman en cuenta ni toman sus precauciones. Sin embargo, si llegaran a ser sorprendidos por la ley,
sí tendrían que pagar una multa, pero bueno, es una de las pocas cosas que ocurren a diario en nuestro país. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. No es necesario que un patrón sea exactamente un millonario o un empresario, porque quizá pensemos que ellos tienen una mejor preparación y posición económica para poner un negocio o una empresa. Pues todo tipo de persona puede empezar de cero, como por ejemplo una tiendita que comienza poco a poco hasta crecer más y quizá el dueño ya no se dé abasto, por lo que tenga la necesidad de contratar a sus propios trabajadores. Otro ejemplo quizás sea un maquilero que empiece con unas cuantas máquinas y uno que otro costurero hasta lograr ser una maquiladora con mayor producción de mercancías. Otra parte importante, si no es que la más principal para muchos, es el salario. Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. El sueldo o salario es la cantidad que recibimos por hacer actividades en un tiempo determinado en cualquier empresa. En México recibimos lo que es el salario mínimo, pero además de este hay otros sueldos más que describiremos más adelante. Regresando a lo comentado, un ejemplo sería mi compañero Bernardo. Trabaja en la empresa de Gómez Olivier, por lo tanto, al trabajar como contador, le deberán dar un salario base, más las prestaciones como marca en la ley. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Tratándose de salario por unidad de tiempo, se establecerá específicamente esa naturaleza. El trabajador y el patrón podrá convenir el monto. Siempre que se trate de un salario remunerador, así como el pago por cada hora de prestación de servicios, siempre y cuando no se exceda la jornada máxima legal y se respeten los derechos laborales y de seguridad social que corresponden a la plaza de que se trate. Se entiende que este salario puede ser fijado libremente por las partes o sujetarse a los límites que se establece el Estado, es decir, que se podrá acordar el salario mínimo general o profesional, según corresponde al área de donde se presta el servicio, oficio o trabajo especial. Pero bien, en este no se debe ser superior a lo que nos hace mención esta ley acerca del salario máximo, para el caso del pago como los riesgos del trabajo y las primas de antigüedad, por lo que el patrón decidirá si este puede ser superior al mínimo general o profesional. ¿Podrían especificar de qué tratan todas estas formas de salario? Claro, bueno, les explicaré a continuación en qué consiste cada uno. La primera es por unidad de tiempo. Consiste en estipular como pago una cantidad de dinero por cubrir cada semana o quincena, independientemente de la calidad y cantidad de esfuerzo realizado durante la jornada laboral. Les daré un ejemplo relacionado a una situación personal. A mí me pagan por unidad de tiempo, ya que trabajo por tiempos, así que me pagan por horas, es decir, el lunes trabajo unas 6 horas, el martes 2, el día miércoles 4, el jueves 1 hora, el día viernes 5 horas y el sábado otras 5. Depende de las horas que trabaje, en este caso son 23 horas, que he trabajado en la semana. Supongamos que el día lo pagan en 130 pesos, pero en mi caso, que me pagan por horas, dividiríamos los 130 entre las 8 horas, que es la de una jornada, para así obtener la cantidad por la hora, lo cual nos da 16.25 pesos. Esta cantidad la multiplicamos por la hora que trabajé, que son 23, y nos daría un sueldo semanal de 374 pesos. La segunda forma es por unidad de obra. Se estipula pagar una cantidad de dinero por cada pieza o unidad que haga el trabajador. Se conoce como pago a destajo. La suma de las unidades realizadas durante la jornada será la base para calcular el salario. De ahí que este salario tenga una naturaleza variable, pues no siempre se realizan las mismas unidades.
Un ejemplo que tomo en base a esta forma de salario es en la maquiladora de mi tío, donde sacan su producción con otras personas a deshebrado, ya que dentro de esta no se da abasto, la cual le pagan por pieza o por ciento. Pues bien, las señoras, que por lo regular son mujeres las que hacen este trabajo, les dan unos días para entregarlas. Por ejemplo, es lunes, les dan 200 piezas que deberán entregar el día jueves a más tardar, por lo que ellas deben sacar el trabajo que les dieron, y si se llegaran a atrasar y lo entregan el día viernes, no hay pago de tiempo extraordinario, porque lo pagan por pieza. Otra forma de salario es por comisión. Se pacta una prima sobre el valor de las mercancías vendidas o colocadas, es decir, constituye un porcentaje determinado en relación con el número y el valor de las operaciones que concreta el trabajador por comisión. En la vida diaria, con los famosos cobradores se nota esto. Ellos te ofrecen un producto en dicha cantidad, pero a ellos les dan una comisión por vender dichos productos, por lo que te dan el producto más caro, donde ahí ellos reciben su retribución, al igual que en las tiendas departamentales. Dependiendo de las ventajas que hagan al día, reciben su porcentaje. También está a precio alzado. Esta modalidad consiste en contratar toda la labor o la actividad a desarrollar por una actividad determinada. Un ejemplo más claro son los albañiles o maestros de obras. Les das una cantidad que ellos determinen por la construcción, o también pueden llegar a un acuerdo, pero por lo regular esto lo cobran por metro cuadrado. Cabe aclarar que cuando el salario se fija por unidad de obra, tiene que especificarse la naturaleza de esta, indicando además la cantidad y calidad del material, el estado de la herramienta que utiliza el patrón, en su caso, que proporciona para ejecutar la obra, y el tiempo por el que los pondrá a disposición del trabajador. Así, el patrón no podrá exigir cantidad alguna por el desgaste natural que sufra la herramienta a causa del trabajo. Por otro lado, los salarios que existen en México es el salario fijo, salario variable y salario mixto. El salario fijo es aquel que se representa tal como su nombre lo dice. Este no tiene cambios y se conocen todas las percepciones del trabajador desde sus inicios. Además, está incluyendo las debidas prestaciones que marca la ley, como lo es la jornada de trabajo, descansos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, capacitaciones y reparto de utilidades. Por ejemplo, nos contratan en una empresa con un contrato por un año y un sueldo de 7,000 pesos al mes. En este caso es un salario fijo, porque sabemos desde el inicio cuánto vamos a percibir, al igual que todo respecto al tipo de trabajo como lo está en la ley. Debemos recibir prestaciones, por lo menos un día de descanso, que además de este debe ser pagado al final del año, recibir nuestro aguinaldo, entre otros. Ahora, el salario variable es diferente al fijo, ya que en este no se conoce la cantidad de dinero y depende de las capacidades o actitudes de la persona. Su sueldo se determinará en base a sus comisiones, bonos, tiempo extra y gratificaciones extraordinarias o recompensas. Por ejemplo, tengo un conocido el cual trabaja en la empresa de farmacias similares. Él recibe un sueldo base de 1,500 quincenales, y a eso le suman lo que es su bono dependiendo de la cantidad que hayan vendido. Pero cada mes, si él no llegara a vender los productos, pues no recibirá nada de bono. Por último tenemos el salario mixto, que determina este salario. Se estará tomando en cuenta lo siguiente. Cuando los demás elementos fijos del salario, el trabajador percibirá regularmente otras retribuciones periódicas de cuantia previamente conocida.
Estas sumarán a dichos elementos fijos, es decir, si una empresa te contrata y te paga 5,000 al mes, además de las prestaciones que te dan en el trabajo, tienes bonos de productividad que son otros 1,000, puntualidad 1,000 pesos, comisiones por más ventas si fuera el caso otros 2,000, se daría un salario de 9,000 pesos al mes. Si por la naturaleza del trabajo el salario se integra con elementos variables que no pueden ser previamente conocidos, se suman los ingresos totales percibidos durante 2 meses inmediatos anteriores y se dividirán entre el número de días en ese periodo. Remontando al anterior ejemplo, a este le suman lo que percibe de 2 meses, que serían 18,000 pesos, entre el número de días que trabajó. En 2 meses nos da un resultado de 450 pesos. Esta cantidad sería el salario base por día, con todo y comisiones. Muchas gracias por la información aportada. Ahora pasaremos a la protección del salario. ¿Alguien me puede hacer mención sobre este tema? Claro, es también un derecho que tenemos como trabajadores y bien se preguntarán qué significa salvaguarda. Pues como ya habíamos dicho, es un derecho y que goza de protección legal para evitar que el empleador o terceros ejerzan derechos abusivos que le perjudiquen en virtud de la situación de indefensión del obrero que necesita el salario para satisfacer sus propias necesidades y las de su familia. Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida desvirtúe este derecho será nula. Por lo tanto, el derecho del trabajador a recibir el salario es irrenunciable. Lo es ilegalmente el derecho a percibir los sueldos devengados y este se pagará directamente al obrero. En caso de que no pueda efectuar personalmente el cobro, el pago se hará a la persona que designe como apoderado mediante una carta poder suscrita por 2 testigos. Se anula la sucesión de los salarios en favor del patrón o de terceras personas, cualquiera que sea la denominación o forma en que se le dé. El pago se efectuará en el lugar donde los trabajadores presten sus servicios. Deberá ser un día laborable fijado por convenio entre el trabajador y el patrón, durante las horas de jornada o inmediatamente después de su terminación, o también se podrá efectuar por medio de depósitos en una cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. Ahora, creo que es pertinente conocer cómo se ha de integrar dicho salario, pero recordemos que el sueldo se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, conformándose en parte por aquellas prestaciones que las empresas suelen brindar. Estas pueden ser lo que mínimamente la empresa debe brindar por ley, o en algunos casos mayor a ello. Se le suele conocer bajo el término de salario invisible. En caso de que se quiera conocer el valor de su sueldo diario, lo único que se debe hacer es tomar el sueldo mensual y dividirlo entre 30. Por ejemplo, si la paga de un empleado es de 7,000 pesos al mes, al dividirlo entre 30, ya que son los días que trae un mes, nos daría como resultado un sueldo diario de 233.33 pesos. Este salario integrado se usa para realizar el cálculo de las cuotas patronales del IMSS e Infonavit. Es el promedio de cuánto gana diariamente un empleado. Para ello se consideran e integran las percepciones que el mismo obtendrá en un año. Pero también sirve para obtener los pagos de aguinaldo, mínimo 15 días, vacaciones en base a lo indicado anteriormente, prima vacacional mínimo 25%, comidas, habitación o ayuda de renta, transporte, vales de despensa, vales de ropa, bonos de productividad.
Un punto importante es que existen empresas que conceden a sus trabajadores automóviles, equipos electrónicos o herramientas. Estos conceptos no están contemplados en el salario integrado, puesto que son considerados instrumentos de trabajo. Referente a lo que es el seguro, cada trabajador debe estar asegurado para recibir atención médica o por cualquier implicación que tenga dentro de la empresa o accidente, la cual viene en nuestra ley del Seguro Social. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Por lo regular, en todos los trabajos deben tener seguro social, ya que por lo mismo de los accidentes que pueden tener dentro de la empresa. Por ejemplo, tengo un tío el cual trabaja en una maquinaria pesada. Tiene que tener cuidado porque si llegan a tener un descuido, él puede lastimarse. Si ese es el caso, la empresa deberá darle la incapacidad y el seguro cubrirá todos los gastos. Algo que igual me llama mucho la atención es que si tu esposa está embarazada y se va a aliviar, el seguro igual cubre 1% de los gastos, pero eso sí, deben de estar casados para así cobrarlo de su mujer. En base a lo que es Infonavit, cabe mencionar que en el artículo 30 de esta misma ley nos habla de los elementos fijos que son las prestaciones mínimas de ley o superiores, previstas en un contrato individual colectivo de trabajo. Para determinar el salario diario base de cotización se estará a lo siguiente. Primero, cuando además de los elementos fijos del salario, el trabajador percibiera regularmente otras retribuciones periódicas. Segundo, si por la naturaleza del trabajo el salario se integra con elementos variables que no puedan ser previamente conocidos, se sumarán los ingresos totales percibidos durante los 2 meses inmediatos anteriores y se dividirán entre el número de días de salario devengado en ese periodo. Tercero, en los casos en que el salario de un trabajador se integre con elementos fijos y variables, se considerará de carácter mixto. Algunos ejemplos de los elementos fijos son como la gratificación anual, es el aguinaldo que recibimos, la prima vacacional y la prima dominical. Bueno, esta es cuando los trabajadores laboran los días domingos y descansan lo que es en el transcurso de la semana. También se puede incluir aquellos conceptos que al no incumplir con los requisitos que coincidan su exclusión necesariamente formarán parte del salario base, tales como la alimentación o la habitación, vales de despensa y las ayudas para transporte y renta. Un consejo que les puedo dar es que si en sus trabajos requieren de esta prestación de Infonavit, en lo personal no la tomaría, pues no sé en qué momento me pueden despedir y no poder seguir pagando la casa. Y lo cuento por experiencia propia, ya que mi papá aceptó este préstamo, lo despidieron y hasta la fecha no ha podido terminar de pagar la casa. Para comenzar con el siguiente tema, debemos definir lo que es un contrato, que es aquel donde una persona con término de trabajador es obligada a prestar su trabajo a otra persona subordinada, conocido también como patrón, a cambio de un salario. Ya se ha dicho que es el contrato en un acuerdo legal, que este puede ser oral o escrito. Como ya habíamos comentado anteriormente, esto es comúnmente entre 2 personas, entre el trabajador o empleado y el patrón, y este debe ser pues un acuerdo entre voluntades que puede generar derechos y obligaciones y otro tipo de situaciones jurídicas relativas. La duración de estos trabajos puede ser por obra determinada, tiempo determinado o por un tiempo indeterminado. A continuación les explicaremos en qué consiste cada una. En el trabajo por obra determinada.
En esta solo se contrata al trabajador por el cumplimiento y terminación de una obra específica, independientemente del tiempo que lleve la realización de la misma. La Ley Federal del Trabajo establece que este tipo de relaciones por obra determinada solo puede estipularse cuando así lo exija la naturaleza del trabajo a realizar. Por ejemplo, cuando en ese está construyendo una casa, se contrata a un albañil que solo trabajará por los meses que dure la construcción. Posteriormente quizá electricista que haga los trabajos de electricidad y finalmente un decorador que igualmente estará hasta que la casa quede decorada. Generalmente no duran grandes periodos, aunque sí pueden prorrogarse. El siguiente se trata de las relaciones por tiempo determinado. Estas son limitadas y surgen por efecto solo durante un tiempo específico y limitado, es decir, solo durante un mes, un año, etc. La contratación de los trabajadores, por ejemplo, de tiempo determinado, solo pueden darse en los siguientes casos: cuando así lo exija la naturaleza del servicio, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o también en algunos casos previos por la propia ley. Tengo un amigo que es campesino. Bueno, pues él lo contrata por tiempo determinado, es decir, cuando pues son temporadas de cosecha, como de verduras o frutas. Por eso sería un acuerdo determinado según la fracción 1. La segunda fracción se refiere a cuando debe cubrir con un trabajo, ya que si alguno de sus compañeros tuviera alguna incapacidad o un accidente que haya sido pues enfermo, o algún caso como el embarazo puede ser un ejemplo, como el de mi compañero, que si llegara a tener un accidente dentro del trabajo recibiría incapacidad en una empresa, que le pediría a otro de sus obreros cubrir los horarios de la persona que tuvo pues este problema. Y la tercera fracción son como los músicos, que bueno, a ellos se les contrata por un tiempo determinado. Por ejemplo, en las ferias de Tehuacán contratan a los cantantes para dar un concierto por dicha feria, o cuando también ellos solo por tiempos tienen una gira musical. El tercero es por tiempo indeterminado, que constituyen la regla general, por lo cual es indispensable especificar si las relaciones de trabajo están establecidas con una duración distinta. En las relaciones por tiempo indeterminado, el trabajador sabe cuándo inicia su trabajo, pero no cuándo termina el mismo. En otras palabras, tiene un carácter más o menos permanente que solo podría determinar cuando renuncie o exista alguna causal para el despido. Como su nombre lo dice, es por tiempo indeterminado. Es decir, nosotros llegamos a hacer un contrato con una empresa, pero nunca sabemos cuándo nos pueden despedir, ya sea al año, al mes, o también pedir nuestra renuncia. Por ejemplo, tengo una tía que trabaja en una maquila. Ella entró a esta organización, pero en su contrato nunca le dieron un periodo establecido y pues ella puede renunciar si lo desea o tenga una destitución. Ustedes se preguntarán quiénes pueden ser contratados. Queda prohibido el trabajo de menores de 15 años. No podrán utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores de 18 años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral correspondiente en que su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. Las personas que sí pueden ser contratadas son aquellas personas mayores de 18 años. Como ya se ha visto, queda prohibido ser contratados menores de 16 años en caso de que sus papás o tutores les permitan laborar. Sin embargo, no se puede poner en peligro su integridad física y psicológica. Una recomendación es mejor no contratar a menores de edad. Por su parte, los menores de 18 años no deben trabajar horas nocturnas. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado.
es decir, que la duración de un contrato de plazo fijo que se pacta de común acuerdo entre las partes se puede expresar en días, semanas, meses, años o bien consignando una fecha de inicio y una de término. La regla general es que la duración del contrato de plazo fijo no exceda de un año, salvo en el caso de la contratación de gerentes o personas que tengan título profesional o técnico otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por este. Pues bien, el plazo no podrá exceder de 2 años. Y finalmente hablamos de su estructura. Los contratos de trabajo ya antes mencionados pueden celebrarse tanto por escrito como de forma oral, entendiéndose que habrá contrato de trabajo cuando exista un acuerdo entre trabajador y patrón, por el que se presentan unos servicios bajo la dirección y organización de este. Es más común verlo en escrito, por lo que en este se deberán constar los siguientes apartados: los datos de la empresa y del trabajador, la fecha en la que se iniciará la relación laboral y su duración, el tipo de contrato que se celebra, el objeto del mismo, esto es, las funciones, categoría profesional que va a desempeñar el trabajador, las condiciones en las que se va a prestar el servicio, tales como el centro de trabajo, los días de la semana, el horario, el periodo de prueba, la duración de las vacaciones y el contrato deben ser firmados por ambas partes. Me parece que lo más correcto es que de igual manera estén informados sobre qué es la jornada de trabajo, que este es el tiempo de duración en el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo, entendiéndose como el tiempo en el que uno de los empleados presta un servicio personal a su empleador o jefe, con el fin de esperar una remuneración económica por cumplir con la misma. Sin embargo, necesitamos reconocer que no necesariamente el trabajador ha de desempeñar su labor en todo momento, pues mientras se encuentre en el lugar de trabajo seguirá corriendo su jornada de labor, ya que se tomará como que sigue a disposición del patrón, aunque no realice ninguna actividad. Solo pensemos, pues cuando cambiamos a la tele para poner la Cámara de Diputados y de repente enfocan a un diputado durmiendo o sin hacer nada. Es algo ridículo, pues pensar en esto, pero está trabajando, por lo que está dentro de su jornada laboral y esto pues se paga. Es importante conocer acerca de las jornadas laborales, ya que la duración de la misma deberá de ser acordada entre el patrón y el trabajador, llegando así a mutuo acuerdo en donde se tenga en cuenta que la jornada no ha de rebasar el tiempo máximo acordado según la ley. Entre los distintos tipos de jornada laboral que existen podemos reconocer jornada diurna, es la comprendida de las 6 de la mañana a 8 de la noche, con duración de 8 horas diarias como máximo y de 48 horas a la semana. Podríamos decir que esta jornada es la conocida como el horario de oficina, siendo el más habitual para las personas, ya que se desempeña la mayor parte del día, permitiéndole descansar durante la noche. Jornada nocturna comprende de las 8 de la noche a 6 de la mañana, con duración de 7 horas y abarca 42 horas a la semana. Un ejemplo claro de una persona que lleva esta jornada podría ser un velador de alguna escuela u otro lugar del que tengan que cuidarse sus instalaciones por la noche. Jornada mixta. Es de 7 horas y media diarias de duración y comprende parte de la jornada diurna y parte de la jornada nocturna, sin que pueda exceder de 3 horas y media la parte de la jornada nocturna. Esta jornada tiene una duración de 7 horas. Podríamos pensar en alguna persona que inicia actividades o labora tal vez de 4 de la tarde a 11 y media de la noche. Es donde ya se cataloga como mixta, al iniciar durante la diurna y terminar durante la nocturna. Un ejemplo sería una persona que hace la limpieza después de que algunas personas terminen su trabajo. Debemos mencionar que habrá un descanso mínimo de 30 minutos para el trabajador que pueda usar para comer o descansar.
aunque si dicho descanso se da dentro de las instalaciones de la empresa, contará como tiempo de su jornada, pero si se retira y luego vuelve, no ha de ser así. De hecho, esto se ve mucho durante la pandemia, donde las mismas empresas, al no querer que el personal estuviera entrando y saliendo, les permitían tomar sus descansos en las instalaciones dándoles el tiempo debido. Aunque también hay que tomar en cuenta el hecho de que las jornadas de trabajo de los menores de 16 años no podrán exceder de 6 horas diarias y deberán dividirse en periodos máximos de 3 horas. Entre los distintos periodos de la jornada disfrutarán de reposos de 1 hora por lo menos. Se debe de tener mucho más cuidado en cuanto se refieren a los menores, porque el sobrepasar los límites establecidos en cuanto a los horarios puede costar hasta el pago del 200% más del salario que le corresponde, y a su vez procurará que dicha jornada laboral no repercuta en otras ocasiones como lo son los estudios. Me parece que también es una buena opción que los trabajadores tengan en cuenta que los patrones fijan el salario de acuerdo al tipo de trabajo que requieran y al mismo pues él se preste. En el caso de una unidad de tiempo podrían solo pagarles por el tiempo real en el que desempeñan el trabajador. Pero ¿ustedes qué piensan de esto? Yo digo que podría haber una contradictoria entre el trabajador y el patrón, porque de cierta manera el trabajador va a querer trabajar menos, pero cobrar más, mientras que el patrón querrá pagar menos por una mayor cantidad de tiempo, desempeñando por el empleado. Así que en lo que respecta a esto, creo que el trabajador debería de tener una jornada laboral en la que se pague lo que corresponde, pero que se mantenga activo durante todo el tiempo. Aunque bien, ya en caso de que la persona tenga muchas ganas y tiempo de trabajar más, pues ya sería otra cuestión a tratar en el siguiente tema. El tiempo extra, o también denominado extraordinario, es muy común escucharlo dentro de una empresa, puesto que en ocasiones una jornada laboral no llega a ser suficiente para terminar con toda la producción esperada al día. Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. El artículo 66 establece 2 criterios importantes para que un empleado pueda laborar en tiempo extra durante determinado tiempo, y por otra parte que no será por días consecutivos. El hecho de que un empleado labore más del tiempo de su jornada semanal deberá ser retribuida por el patrón. Pero también se dan los casos en los que realmente llegan a exceder de ese límite de horas, ya que no les es suficiente para terminar. Sin embargo, para estas situaciones aún sigue aumentando su salario, pues mayor es el agotamiento físico y mayor será su retribución económica. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley. Mucho ojo, el patrón no nos puede obligar a quedarnos horas extras. Por otra parte, el empleado no querrá perder su trabajo, a lo que pues cederá a obedecer al patrón y prestar sus servicios por un lapso de tiempo más, a lo que el patrón deberá pagar el triple, aunque de cierta forma no le convendrá al patrón, y si llegase a ser sorprendido podrá ser acreedor a una multa. ¿Saben? Yo tengo una tía que es costurera en una maquiladora, ya lleva tiempo ahí. En una ocasión nos comentaba que se quedaba a trabajar más del tiempo del que la ley establece, pues para ella el sábado solo se trabajaba mediodía, y algunas veces su patrón les hacía que se iban a quedar más tiempo porque aún no tenían la cantidad esperada de producción.
a lo que pues deberían quedarse más tiempo e incluso salían casi a medianoche. Y lo peor de todo era que no pagaban realmente sus horas extras. Es muy desagradable saber esto. Los seres humanos tenemos la capacidad de poder realizar diversas actividades a lo largo de nuestros días. Sin embargo, todo tiene un límite y no somos invencibles. Es por eso que merecemos descansar el cuerpo y la mente. Es más, para reflejar un buen desempeño laboral es necesario relajarse, desestresarse e incluso divertirse es parte de lo necesario para ser más funcional y tener la motivación de continuar cada día con nuestras actividades. Claro que también es importante el disfrutar de tu trabajo y amar lo que haces. Dicen que cuando amas lo que haces no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. Tienes mucha razón y es por eso que surge la idea de otorgar a los trabajadores días de descanso. Encontramos dos tipos de descansos, semanales y obligatorios. En territorio mexicano se fundamenta con algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, respecto a los semanales nos dice que por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario integral. Bien, esto quiere decir que todo aquel trabajador tiene derecho a descansar por lo menos un día de toda la semana. Sin embargo, esto deja mucho de qué hablar. Aunque sí podemos observar en algunos casos del trabajo que si se les otorga este día de descanso no siempre es con el beneficio de pagarles el salario correspondiente. Y esto a mi parecer es porque la mayoría de las empresas no están precisamente afiliadas al Seguro Social ni otorgan prestaciones a sus trabajadores, por lo que no se ven obligados a cumplir con estos derechos. Y bueno, desafortunadamente son muchísimas más las empresas que no cumplen con esto que las que sí, y las personas no se pueden ver con la capacidad de exigir más cuando lo único que realmente les interesa pues es tener un trabajo para poder llevar o sustentar a su familia. En los reglamentos de esta ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. Y respecto a lo que dices, es muy común y cotidiano que suceda, por ejemplo, en las maquiladoras. Son un lugar de trabajo donde no precisamente les otorgan estos días de descanso con el goce de salario correspondiente, aunque si actualmente las autoridades han puesto un poco más de atención, hay muchas maneras de cómo el patrón evade estas responsabilidades con sus trabajadores. He escuchado experiencias de personas que trabajan allí y que los mantienen en un tipo de amenaza o condicionante, pues si quieren conservar su trabajo deben aceptar las condiciones que se les impongan. Entre estas, pues trabajar de lunes a sábado con un horario bastante estricto y en circunstancias nada favorables. Y digámoslo directo, hoy en día el desempeño está a tope y los productos y todo aquello que necesitamos para cubrir nuestras necesidades básicas incrementan sus precios y demás circunstancias, por lo cual no se pueden dar el lujo de no contar con trabajo. En ocasiones, por el tipo de actividades a realizar, es imposible que el trabajador descanse el domingo. Por ello se le otorga como día de descanso obligatorio cualquier otro día de la semana. Si un trabajador ha pactado con el patrón la prestación de servicios en domingo, además del salario correspondiente a ese día, se le pagará el 25% adicional. A este pago adicional se le llama prima dominical.
Esto es para cuando el mismo trabajo no permite que sea precisamente domingo el día de descanso, sino que pueda ser algún otro día que lo sustituya siempre y cuando se le otorgue el descanso. Por ejemplo, se me ocurren trabajos como chef, meseros, policías, músicos. Son trabajos que regularmente tienen que abrir en fines de semana, porque en su mayoría de días de trabajo y ganancias. Y por otro lado, empresas o negocios que son fundamentales y necesarios que funcionen todos los días, como supermercados, farmacias, bomberos, entre otros. Es una realidad bastante injusta, pero cierta. Creo que parte de eso es porque las personas, o sea, los trabajadores, no conocen sus derechos y por consiguiente no pueden exigir que se les otorgue realmente sus días de descanso y las demás prestaciones. El siguiente tipo son días de descanso obligatorios. El 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo es conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre es conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponde a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre, el que determina las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. A mi parecer creo que sí. Todos hemos que imaginarnos que hay días en los que no se elabora. En el lenguaje común solemos decir días festivos, como en Navidad o Año Nuevo, que son los más comunes, y en eso es porque no conocen, y para mí es un poco probable. Siendo que absolutamente sinceros, las personas que hoy contamos con tantos medios de comunicación y de información que nos permiten aprender y conocer nuestros derechos, para mí en lo que sucede no debe existir. Como ya había mencionado, que hoy es un día de necesidad y es mucho más fuerte las ganas de exigir que se cumplan tus derechos. Es más, creo que el que te den un día a la semana de descanso están conformes con eso, ya que pueden distraerse con su familia, compartir momentos, y se les tiene que pagar, claro, y más alejado a la realidad que se vive realmente triste. Como dicen, los días de descanso sí los podemos notar, y creo que si la mayoría los conoce, ahora que todos disfruten de estos, no lo creo por diversos factores que ya mencionaron. La necesidad es el principal factor de esta falta de descanso. En ocasiones se les atribuyen esos días, pero las personas básicamente buscan otro empleo o hacen alguna otra cosa que les genere ingresos, y esto resulta en que no tienen descanso, pero ya por decisión propia. Y eso le quita la finalidad que busca la ley, que es mantener a sus trabajadores en las condiciones psicológicas y físicas para seguir siendo productivos. Ahora, respecto a los obligatorios, son más con fines sociales y de pertenencia a la comunidad, aunque también están días de descanso por periodos, que serían las vacaciones. Pero los dejo con Andrea para que nos explique mejor y profundice en el tema. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborales y que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. El trabajo lleva a ser muy pesado y estresante para las personas, puesto que estar diariamente en una empresa bajo presión del patrón o los encargados llega a ser un completo dolor de cabeza, y más que nada el agotamiento físico del cuerpo, y no solo basta con un día de descanso para que una persona se recupere completamente, por lo que se requiere de unos días más, y dentro de nuestra Ley Federal de Trabajo, como se menciona anteriormente, a cada trabajador con más de un año de servicio se le otorgará
6 días de descanso, los cuales el patrón tiene la obligación de pagarle esos días al trabajador, pues es uno de los derechos con los que debe cumplir la empresa u organización donde uno labora. Exactamente, ¿a quién no le caerían bien unas vacaciones al menos una vez al año para descansar o quizás para disfrutar más tiempo con la familia? Esto es algo que se nos otorga, por decirlo así, forzosamente, por nuestro tiempo de trabajo y que no puede ser catafixiado. Que el patrón nos quiera pagar un dinerito extra con tal de no otorgarnos nuestras merecidas vacaciones. Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración, teniendo en cuenta que se cometiera un delito, aunque bueno, ¿quién no nos dice que muchos jefes han de estarlo cometiendo? Pero los trabajadores, por el temor de un descuento de pago o hasta el del despido, mejor se quedan callados. Ahora bien, si un trabajador no cumple con un año completo de servicios, sucede que la relación del trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios. El trabajador tendrá derechos a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios prestados. Pues bien, quizás alguno de nosotros tenemos amigos o familiares que han trabajado y muchas de las veces pues no se sienten bien o no les gusta su trabajo y quizás no duraron ni un año. El patrón tendrá la obligación de pagarle al empleado solo por el hecho de haberle prestado sus servicios. Muy independiente a las vacaciones que el calendario o las autoridades del gobierno ya hayan establecido para aquellas fechas conmemorativas en las que se marcan las celebraciones más importantes para todo el país, dan como origen a un día el cual el empleado lo tomará por descanso y no se deberá laborar. Es un derecho que se le otorga a los trabajadores. Pero si entonces el patrón nos pidiera laborar, el sueldo a pagar no sería el mismo, sino el doble. Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio. En estos casos queda bajo nuestro consentimiento si aceptamos trabajar en un día festivo. Eso sí, como con el conocimiento de que nuestro salario deberá ser pagado al doble, por el simple hecho de trabajar en un día que se supone que es el descanso laboral. Pero bien, pasemos a otro asunto. Todos hemos escuchado, o tal vez nosotros mismos hemos dicho, algún familiar que sí consiguió un trabajo que quería, solo que no tuvo la experiencia necesaria o no tuvo el conocimiento para que estuviera ahí. Las primeras semanas estará en capacitación, en donde le van a enseñar pues todo lo que necesita y cómo se deben hacer las actividades. Pero en el caso que fuera contratado, sería un acto de enseñanza al que le llamaremos capacitación, es decir, encaminar o desarrollar las habilidades que deben tener los trabajadores para realizar funciones a los que fueron contratados. Primero que nada, definamos qué es capacitación y qué es adiestramiento. Capacitación es un método que se usa para proporcionar nuevos conocimientos al personal, los cuales pueden ser conocimientos teóricos, prácticos o combinados. Adiestramiento es un proceso educacional en el que se enseña conocimientos, aptitudes y habilidades en función de objetivos específicos. Un ejemplo sería que a los obreros solo se les puede adiestrar, es decir, solo se les puede enseñar a operar la máquina, pues la mayoría de estos solo tienen escolaridad hasta lo básico y no poseen las capacidades suficientes en caso de que se descomponga algo. En cambio, los profesionistas, eso sí se capacita. Por ejemplo, un estudiante de medicina que está capacitado para poder ser cirujano, en donde está aprendiendo tal vez casos de
corte, operaciones delicadas, etc. Exacto, y es que todo trabajador tiene derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo, que le permita elevar su nivel de vida y productividad conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por el patrón y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es decir, que por ejemplo, cuando a un obrero, en este caso un manual de una maquiladora, independientemente de que la maquila produzca pantalón o camisa, quiera aprender a coser, es decir, que quiera ser costurero y la empresa se le autorice, los encargados de línea tendrán que ceder a una máquina para que esté practicando y agarrando confianza con la máquina que desee utilizar o trabajar, para posteriormente comenzar a enseñarle el paso a realizar, comentándole en qué técnica se podría basar para que su trabajo sea bueno y de calidad. Todo este aprendizaje se realizará en las horas de trabajo que tengan, así sea de 7 a 8 horas, hasta que el trabajador y los encargados estén seguros de que domina la actividad. Además de que ambas partes podrán elegir su programa para capacitar y capacitarse, como ya lo hemos mencionado anteriormente, y es que dependiendo a la rama que se dedique, la empresa se podrá escoger dicho programa, así sea industrial, de alimentos o de cualquier otro rol. Otro ejemplo sería cuando una persona quiere ocupar el puesto de usar una máquina industrial, tal vez el encargado del área le enseñará cómo usarla. Obviamente no producirá mucho el primer día, sin embargo, después de algunos días utilizando la máquina puede llegar a producir lo pedido. La capacitación y el adiestramiento deberán tener por objeto 1. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su actividad, así como proporcionar información sobre la aplicación de nueva tecnología en ella. 2. Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creación. 3. Prevenir riesgos del trabajo. 4. Incrementar la productividad. Y 5. En general, mejorar las aptitudes del trabajador. Como bien lo habíamos dicho anteriormente, es importante impartir la capacitación al trabajador, ya que así podíamos cubrir nuestros puestos nuevos, en lo que llega algún personal que tenga más experiencia y pueda producir más productos o artículos, dependiendo del rol y la actividad que se desempeñe en la empresa, reduciendo así el atraso en el trabajo y la entrega del mismo. Además, su objetivo también radica en el conocimiento nuevo, es decir, adquirir nuevas formas de trabajo. Tal es el caso de las nuevas maquiladoras que anteriormente tenían máquinas normales, es decir, de aquellas máquinas que no cortaban el hilo a la hora de acabar de coser. Sin embargo, hoy en día en cualquier maquila ya tienen por lo menos más de 10 máquinas automáticas a las que hay que corregir por medio de botones o una pantalla las puntas y remaches que se quieren hacer. Pero no solo en la industria textil es la experimentada en cambios. Otro ejemplo de adquisición de nuevos conocimientos puede ser en la cocina, ya que anteriormente se utilizaba el cuchillo para cortar en cuadros la verdura o la fruta. Actualmente existen artículos que con solo poner el vegetal y aplastarlo se cortan en cubos dichos alimentos. Además de los objetivos antes mencionados, existe uno que a mi consideración es el más importante, porque con la capacitación o adiestramiento se consigue que no se causen riesgos de trabajo. Es decir, la empresa si quiere producir más y ganar más, obviamente, pero nunca debería poner en riesgo la salud de alguno de los trabajadores, ya que resultaría un poco malo para la empresa, porque no les convendría pensionar a una persona sin recibir algún servicio de parte del afectado. Por ejemplo, en alguna empresa que distribuye gas por medio de pipas, y estas van a surgir negocios que tienen marranitas de metal a la que se le tiene que conectar la manguera o el conducto por donde se pasará el gas de la pipa a la marranita. Y si esto lo llega a hacer algún trabajador nuevo que aún no está bien capacitado,
Se corren muchos riesgos de trabajo, como lo podría ser el escape de gas, y se acerca al establecimiento hay fuego, podría ocasionar alguna explotación. Hablando ahora de otro tema interesante, es el de las obligaciones que tienen los trabajadores con los patrones a la hora de capacitarse. Los trabajadores o quienes impartan capacitación o adiestramiento están obligados: 1. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo. 2. Atender las indicaciones de las personas que impactan la capacitación. 3. Presentar los exámenes de evaluación. Creo yo que estos apartados no son exactamente como obligaciones, pues considero que son actos de educación, ya que si el patrón te está otorgando la oportunidad de crecer laboralmente, invirtiendo, pagando dinero para que aprendas, pues mínimo deberíamos mostrar interés en hacer las actividades. El derecho de antigüedad y el pago de prima es algo que podemos notar con algún familiar o conocido que ya lleva más de cierto tiempo laborando en tal empresa, es decir, prestando sus servicios por más de 20 o 30 años para una sola empresa, y esta empresa reconoce al trabajador como uno de los trabajadores que ha trabajado con ellos desde mucho tiempo atrás. Es por ello que se les puede hacer el pago de una prima de antigüedad, el cual es una prestación que se genera por el transcurso de tiempo en el que el trabajador presta su servicio, la cual está fundamentada en el artículo 162 de la Ley Federal de Trabajo. La prima de antigüedad es una prestación que se paga al trabajador en el momento de concluir la relación de trabajo y solo en los supuestos mencionados. Es decir, es un beneficio que se le otorga al trabajador por lealtad hacia la empresa, ya que al no cambiar de trabajo se podría entender como que el trabajador está satisfecho con tal empresa y la empresa está satisfecha por el desempeño de tal persona, ya que no se ha recibido ninguna queja o una perjudicación hacia la lealtad de la empresa, o bien atendiendo al otro concepto por la separación de la empresa y el trabajador, ya sea porque el trabajador haya cumplido con los años de servicio o bien por causa de muerte en un accidente de trabajo. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las siguientes normas. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. Para determinar el monto del salario se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicios, por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo independientemente de la justificación o injustificación del despido. Por ejemplo, si se desea terminar la relación laboral, se debe de hacer el pago de una prima por haber trabajado mucho tiempo, correspondiendo a los 12 días de salario por cada año de servicio. Es decir, si trabajaste 15 años en una misma empresa, que por cierto son los años mínimos si se desea separar voluntariamente de la empresa, cuando se realice el pago de la prima corresponderá a 180 de salario diario, además de que el monto que se tome como base para el pago de la prima no deberá ser de menor salario mínimo. Para el pago en los casos de retiro voluntario de los trabajadores se observarán las siguientes normas. Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no exceda de 10% del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento o de una categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro. Si el número de trabajadores que se retire excede del 10%, se pagará a los que primeramente se retiren y podrán diferirse para el año siguiente el pago de los trabajadores que exceda el dicho porcentaje.
Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y podrá diferirse para el siguiente el pago del que corresponda a los restantes trabajadores. Número 5. En caso de la muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponde se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501. Y número 6. La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que se le corresponda. En los retiros que se vayan a efectuar tanto en los recursos humanos como en los recursos financieros, por el pago de la prima de antigüedad, para lo que no afecte tanto a la fecha de entrega de su trabajo y también para que no tengan muchas salidas de dinero y se queden sin recursos para cubrir sus necesidades. Por ejemplo, si una empresa tiene 100 trabajadores, de los cuales el 25% de los trabajadores ya se están retirando, se les hará el pago de cada trabajador, primeramente a los que pidieron, es decir, conforme lo fueron pidiendo, serán otorgados a cierto número de trabajadores. Posteriormente, el siguiente año se le hará el pago al número restante de los trabajadores que no se les hizo en el año que salieron. Por otra parte, si el trabajador muere, se le hará el pago de la prima a su esposa, ahora viuda, si es así que dependiera económicamente del trabajador o sus hijos. Si es que los tuviera en caso de no tener ni esposa o hijos, podría ser padres siempre y cuando cuenten con los papeles requeridos y a la falta de todas las personas mencionadas. Anteriormente se les hará el pago de la prima al Instituto Mexicano del Seguro Social. Los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia o a los sindicalizados respecto de quienes no lo son. Si existe contrato colectivo y este contiene cláusulas de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estudio sindical. Toda empresa está obligada a darle preferencia a un puesto a las personas que en verdad lo necesiten, así como a sus propios compatriotas. Por ejemplo, si en una empresa se pretende contratar 2 personas para el puesto de recursos humanos al cual llegan a solicitar el empleo 3 personas, un mexicano, un alemán y un estadounidense. Bueno, pues la empresa tendrá que darle preferencia al mexicano. Las empresas deben ser más humanistas y empáticos, ya que en ocasiones las personas que aspiran al puesto son madres solteras o personas que no tienen otra entrada de efectivo. Los trabajadores que se encuentren en los casos del artículo anterior y que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación deberán presentar una solicitud a la empresa o establecimiento indicando su domicilio y nacionalidad. Si tienen a su cargo una familia y quienes dependen económicamente de ellos. Si prestaron servicio con anterioridad y por qué tiempo. La naturaleza del trabajo que desempeñaron y la denominación del sindicato que pertenezca, a fin de que sean llamados a alguna vacante o crear algún puesto nuevo para presentarse a la empresa. Si bien es cierto que para pedir trabajo en la mayoría de las empresas piden una solicitud de empleo, que no es más una hoja con cuadros y preguntas a responder por medio de nuestra respuesta o por incisos que ya trae la misma. Por ejemplo, cuando un extranjero va a pedir trabajo y le solicitan una solicitud de empleo, la debe de contestar con total sinceridad, ya que su información proporcionada sirve para brindarle el servicio médico en caso de algún accidente o en caso de enfermedades degenerativas, para no darle medicamentos que le puedan causar reacciones secundarias.
Ahora, si se trata de las invenciones de los trabajadores, la atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa se regirá por las normas siguientes. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de esta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderá al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje, cuando la importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden en proporción con el salario percibido por el inventor. Y en cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes. Por ejemplo, si en una empresa alguno de sus trabajadores fue creativo y diseñó alguna máquina que fuera útil para la empresa, el autor, en este caso un trabajador, podría vender la patente a la empresa y dejará que la empresa, si lo desea, vender o reproducir su invento, ya que por un precio más elevado o el correspondiente ya cedió los derechos para que la exploten. En dado caso de que la empresa se dedique a la investigación y se descubran nuevas cosas o se creen nuevas cosas, el registro de la patente le corresponderá al patrón, pues él está financiando todo, los materiales, el recurso humano, tal vez la alquilación de máquinas que son necesarias para poder realizar las investigaciones. Bueno chicos, en algún momento hemos escuchado decir, tal vez a nuestros padres, que se han quedado sin trabajo, ya sea porque los corrieron a causa de recorte de personal o porque se quedaron sin materia prima para continuar sus labores y a causa de ello hacen una suspensión. Sin embargo, puede haber algunos otros factores que intervienen en este tipo de ambiente laboral, ¿no es así? Así es, Diana. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Como número 1 tenemos la enfermedad contagiosa del trabajador. Número 2, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo del trabajo. Número 3, la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel. Sin mencionar algunos otros, y creo que son los que suceden comúnmente, son los citados anteriormente, pues nadie está exento de sufrir algún accidente o contraer alguna enfermedad. Sin en cambio, habrá situaciones en las que el patrón o la empresa no se hará cargo y no lo quieran, sino en la ley federal se estipula ciertas situaciones en las que se conocen las obligaciones del patrón, como por ejemplo, hay trabajadores que faltan días a la semana solo porque no quieren presentarse a trabajar y por consiguiente, si no tienen un justificante para respaldar su falta, el patrón no estará obligado a pagar su sueldo completo. Si solo trabajaron la mitad de la jornada laboral, y a este tipo de situaciones se les conoce como suspensión relativa. Por otra parte, aquellas situaciones en las que el patrón sí se hace cargo de pagar el sueldo, tal es el caso de aquellos trabajadores que sufren accidentes dentro del trabajo. El patrón aquí se ve obligado a pagar el sueldo completo, ya que lo sucedido fue en un horario de trabajo y el cumplimiento de sus labores, a lo que se le conoce como una suspensión absoluta. El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Se denomina así porque dan la facultad al patrón para poder despedir a aquellos empleados que no son comprometidos ni responsables en el trabajo. Y es que nunca falta esa persona que no llega a cumplir con los requisitos que establece la empresa donde labora.
son causas de recesión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. 1. Engañar al trabajador o, en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias que no atribuyan al trabajador. 2. Incurrir al trabajador durante sus labores en faltas de probidad o honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón. 3. Ocasiones el trabajador intencionalmente perjuiciosos materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás. 10. Tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada. 11. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes. 13. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga. Estos son aquellos actos que darán causa a un despido justificado. Y es que si no hubiera una serie de normas o reglas con las que cada empleado debería cumplir, el ambiente laboral sería realmente un caos y por lo tanto la organización no funcionaría de manera correcta, por lo que no lograrían sus metas y objetivos, pues un trabajo no es algo fácil como parece, hay todo tipo de riesgos. Y si no se cuenta con el personal capacitado y responsable, ocurrirían con mayor frecuencia accidentes de trabajo, aunque igual nunca faltan los empleados responsables en cada empresa. Sin embargo, esta es una forma de despedir a los trabajadores de tal forma que no cause problemas al patrón, ya que si lo hace de una manera injustificada, el patrón puede meterse en grandes problemas. Es cierto, Andrea, más como mujeres muchas veces corremos el riesgo del acoso por parte de nuestros propios compañeros de trabajo. En una ocasión una amiga me comentó que un compañero era muy sobrellevado con ella y en ocasiones tenía conductas pues algo desagradables hacia ella. Por lo regular nunca le seguía la corriente porque no quería problemas, pero en una ocasión ya era mucho el acoso de su compañero que le pidió pues poder hablar con el patrón para comentarle lo que estaba sucediendo, a lo que él le dio una respuesta inmediata y le dijo que ese tipo de personas no deberían estar en su empresa laborando, así que lo despidió. Por otra parte, se dan casos en los que el patrón también incurre ante algunas faltas contra sus propios trabajadores y no está por demás saberlo identificar para que en un momento dado sea mejor que debamos renunciar. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, engañarlo el patrón o en su caso la agrupación patronal al ponerle el trabajo respecto de las condiciones del mismo, incurrir el patrón, sus familiares o su personal directivo o administrativo dentro del servicio en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratamientos u otros. Reducir el patrón el salario del trabajador. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo. Cierto, pues hay patrones que se sienten muy superiores a los demás solo por el simple hecho de ser una fuente de trabajo para las personas, que en ocasiones llegan a humillar a sus empleados. Pero en dada alguna situación de las antes mencionadas, el trabajador puede hacer llegar su renuncia. El trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que de cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos en el artículo 50, a lo que la ley obliga al patrón por el pago de la indemnización para el trabajador, y es que
Si son aspectos en los que una persona no debería aguantar o soportar este tipo de situaciones, más sin en cambio, como se mencionó anteriormente, las personas que no tienen un grado de estudios como quizás una profesión o una carrera técnica, no es fácil para ellos buscar un trabajo bien pagado y con un ambiente laboral más adecuado si no cumplen con la preparación requerida. Como hemos visto hasta ahora, el trabajo de cualquiera puede verse alterado por una serie de razones, pero puede llegar a caber la posibilidad de que no solo se altere o se suspenda, sino que se termine extinguiendo o dejando sin efecto la relación laboral que alguna vez hubo entre el patrón y el trabajador. Así que es adecuado el conocer las posibles causas para que esto suceda. Son causas que determinan de las relaciones de trabajo. 1. El mutuo conocimiento de las partes. 2. La muerte del trabajador. 3. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital de conformidad de los artículos. La incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Y por último, los casos en que se refiere al artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo. El mutuo consentimiento de las partes se refiere al hecho de que tanto el trabajador como el patrón acepten la relación de trabajo que hasta el momento existía entre ambos, ahora que se dé por terminada y de manera formal el acto se lleva a cabo un convenio ante las juntas de conciliación y arbitraje. Podríamos pensar que un ejemplo tan simple en donde el trabajador encontró una mejor oportunidad de trabajo y está en otra empresa, así que habla con su jefe, quien acepta y concluyen su relación laboral sin problema alguno o sin alguna toma de represalias. Otra de las causas puede ser la muerte del trabajador, que trae como consecuencia la terminación de la relación del trabajo. Sin embargo, en este caso existe una obligación del patrón de cubrir la total de las prestaciones que generó en forma proporcionada al trabajador fallecido a la persona que reclama el derecho que le otorga el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo a lo dicho en el artículo 501, este nos habla de los posibles beneficiarios de la indemnización en caso de muerte o desaparición del trabajador, y estas personas van desde su viuda, viudo, sus hijos, sus padres, quien haya actuado como su concubina o concubino, quienes dependieran económicamente del fallecido o hasta por su extraña razón. En caso de que no existiera alguna de estas posibles personas, el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, aunque la misma empresa sería la responsable de resolver las diferencias que pudieran darse con los posibles beneficiarios, y para llegar al pago de la indemnización, antes que nada deberán de demostrar su derecho a ella mediante un acercamiento a la Junta de Conciliación y Arbitraje, que ha de formar un papel importante para la resolución de esta situación. La tercera causa puede ser por la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital. Y como lo menciona su nombre, podríamos pensar en las personas que trabajan por contrato y como consecuencia tienen un plazo delimitado en el que trabajarán, así que pasado ese tiempo han de terminarse sus servicios con su jefe o empleador. Pensemos en las construcciones en donde contratan alguna constructora, la cual ofrece a un ingeniero o arquitecto, además de incluir a la mano de obra, que puede ser un grupo de albañiles que solo trabajarán durante el plazo de tiempo que designe la compañía para la obra. Otra situación que entra dentro de esta misma causa está cuando las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas pueden ser por tiempo u obra determinada.
o para la inversión de capital determinado. Aquí se reconoce que ya no se cuenta con los recursos económicos para seguir adelante con la obra, por lo que se llega a la suspensión de la relación laboral o hasta la conclusión de la misma. Como cuarta causa está la incapacidad física, mental o inhabilidad por parte del trabajador que lo hará no poder trabajar, pero para dar por concluida la relación de trabajo, el IMSS deberá de revisar a la persona y determinará si se trata de una incapacidad permanente que no lo faculte para trabajar, y en caso de que no sea una incapacidad de este tipo, la empresa tendrá que otorgarle al trabajador un trabajo al que se pueda adaptar. Como últimas causas nos podemos encontrar la que se puede denominar por muerte, incapacidad física o mental, ya que no les permitiría seguir con la empresa y por consiguiente ya no haya trabajo, así como la quiebra de la empresa o que se hayan agotado los recursos económicos que costeaban cierta actividad, o hasta incluso que se terminen los recursos que explotaban, así como podría ser abarcar el petróleo, que podría dejar sin trabajo a muchas personas porque ya no existiría la materia prima. Como parte de esto, es necesario que conozcamos sobre el finiquito. Para empezar, debemos de saber de la palabra, que proviene del latín quitus, de quite, recibo, acto por el cual se da por cumplida y determina la actuación de una persona, físico o moral, que administra un negocio público o ajeno. Por lo que el finiquito será aquel documento en el que las cantidades que el patrón entregará al trabajador por el término de relación laboral, el monto que se pagará se dará sin importar la razón de este que se pagará, se dará sin importar la razón. Pueden ser renuncia voluntaria, finalización del contrato, proyecto, etc. Dicho documento debe de hacerse por escrito y estar firmado por el patrón y el trabajador, así como testigos. No debe contener la renuncia de ninguno de los derechos que le otorga el artículo 123 de la Constitución. Debe contener relación detallada y por separado de datos de todo y cada uno de los conceptos, derechos, prestaciones e importes que correspondan al trabajador. Y también debe de tener la relación contenida con el convenio de referencia. Después de esto, el finiquito se tiene que presentar y ratificar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para que sea aprobado. Pero aquí aprenderán a cómo se calcula el finiquito y la indemnización. Primeramente, se debe determinar el salario diario integrado en base al artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Comprende el sueldo diario, sueldo mensual dividido entre 30 días, la prima vacacional 25% del salario, que corresponde a los días de vacaciones, entre 365 días, y por último el aguinaldo, 15 días de salario entre 365 días. 2. El cálculo de la indemnización basados en el artículo 50, fracción segunda. Se integrará por 3 meses de sueldo y 20 días por cada año de servicio, además de la prima de antigüedad con 12 días de salario por cada año de servicio. Todo esto ha de sumar el total de las indemnizaciones. Igualmente se ha de calcular el ICR sobre la liquidación en base a la tasa correspondiente. El cálculo del finiquito se comprende del cálculo de las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo. El aguinaldo se calculará por año, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, teniendo en cuenta que el mínimo a pagar conforme a la Ley Federal del Trabajo es de 15 días por un año completo laborado. Dicho aguinaldo, al sumarse con la prima vacacional y las vacaciones antes mencionadas, nos darán el total del finiquito.
aunque se ha de obtener el impuesto sobre la renta sobre el finiquito, bueno, con excepción de la parte del aguinaldo y la prima vacacional. En un mundo antiguo y desde los primeros vestigios de la vida en la tierra, siempre se vio que el hombre quienes deberían trabajar y sustentar a la familia, mientras que las mujeres y los menores deberían permanecer en casa y cumplir con sus roles socialmente aceptados. Es absurdo decir que las mujeres no han trabajado nunca, puesto que las labores domésticas claro que han sido, y hasta el día de hoy no son un trabajo, solo que no era remunerado económicamente, vaya, ni siquiera reconocido. Luego de la revolución industrial, las mujeres comenzaron a incorporarse al trabajo de las fábricas. Sin embargo, no fue fácil como mujeres sumergirse en un mundo donde los hombres no estaban de acuerdo en que las mujeres casadas trabajaran fuera del hogar, y cuando comenzaron a hacerlo sucedió que eran unas verdaderas injusticias, pues trabajaban más horas, tenían más responsabilidades, pues no solo eran trabajadoras sino madres, muchas sin esposos, y aún así no eran bien pagadas sus actividades de trabajo. Con el paso del tiempo, las mujeres han luchado porque se les reconozca y recompense con justicia, y en muchas partes del mundo han sido escuchadas. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. Vaya que sí, han sido muchos años de luchas que pues ha costado que incluyan a la vida de las mujeres el punto del trabajo. A este punto pues yo pienso que no solo eran el trabajo, sino que también las privaban de soñar. Hay muchas mujeres que hace años, cuando comenzaron a poder estudiar en niveles muchos más altos, eran también discriminadas. Por ejemplo, al decir que las mujeres no podían estudiar carreras como ingenierías, que son más vistas en hombres, y que tampoco pudieran dedicarse a la ciencia, y hay muchísimos más ejemplos. Ya han mencionado que ahora se tiene más reconocimiento sobre las mujeres. Inclusive hay algunos artículos que lo expresan y protegen. Por ejemplo, nos habla de las mujeres trabajadoras y madres, que para mí es un punto bastante bueno, ya que antes y ahora también en realidad para las mujeres el ser madres implica separarse de la posibilidad de seguir trabajando o bien no poder laborar. Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer o la del producto, ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia, y sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. No se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno, establecimientos comerciales o servicios después de las 10 de la noche, así como en horas extraordinarias. Por ejemplo, tuve una tía que estaba embarazada y no le permitieron trabajar en cuanto su embarazo comenzó a notarse. Y fue bastante difícil, ya que tenía un hijo que no era de su esposo, entonces necesitaba dinero para mantenerlo. El hecho de que ahora existan estos artículos le han ayudado demasiado. Te apoyo, ya que también no es justo despedir a una mujer solo por el hecho de estar embarazada, y mucho menos ponerla a realizar trabajos que pongan en peligro su vida y la de su hijo. Hay lugares en los que en lugar de correrlas las ponen a trabajar de más, y eso para mí es peor. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos. 1. Durante el periodo del embarazo no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para la salud en relación con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos que produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo, o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso.
Me parece muy bien lo que están mencionando, pero siento que es bastante limitante, ya que no solo nos hablan de los derechos de las mujeres embarazadas, y sí no digo que sea un punto fundamental, pero hay muchas mujeres que no lo están y que en realidad luchan por un trato mejor. Me refiero a que lo que buscan las mujeres es que nos paguen mejor, no hagan una distinción en los puestos de trabajo, que podamos ser libres de ir y venir a nuestro trabajo sin tener miedo. Por lo menos lo que yo espero es que no desprecien mis capacidades de trabajo y que de igual manera tengamos los mismos derechos y las oportunidades de iniciar una vida laboral al igual que los hombres, que se fijen de quiénes somos por nuestras capacidades y no por el género. Sí, tienes mucha razón. El título 5 de la Ley Federal del Trabajo está denominado Trabajo de las Mujeres, pero solo engloban lo que tiene que ver con la maternidad y no con más, y caemos en la misma situación. Nos ven y se preocupan solamente por ser mujeres y tener la capacidad de dar vida, cuando bien podrían fijarse en otros problemas laborales que se tienen, como el acoso en el trabajo. Muchas mujeres son víctimas de abuso en el trabajo. Podemos pensar quizá en ellas, a las que amenazan con darles un puesto a cambio de ciertas situaciones que ponen en peligro la integridad de cualquier mujer, y que si fuera un hombre no sería tan probable que sucediera. Ahora hablemos de otro tema muy controversial, los trabajos de los menores de edad. Bueno, controversial de acuerdo al lugar que nos encontramos. Por ejemplo, hablando de nuestro país, México, me dicen trabajo de menores y me imagino a los miles de niños que trabajan todos los días en semáforos, a los que podemos ver en las calles vendiendo chicles, porque es la realidad que yo percibo. La mano de obra infantil en actividad productiva ha sido una realidad constante desde la existencia de los gremios con maestros y aprendices. Los menores de edad se sometían a un régimen laboral en lo que por lo regular resultaban explotados hasta que alcanzaban la categoría de maestros, generalmente muchos años después de alcanzar la mayoría de edad. El trabajo de los mayores de 14 años y menores de 16 queda sujeto a la vigilancia y protección especiales de la Inspección del Trabajo. El trabajo de los jóvenes pues es muy normal, siendo sinceros. Todos hemos pasado por lo menos una vez salido a trabajar para comprarnos algo, para ayudar a la familia. Sobre todo por eso. En los últimos años he notado que esto ha sido más frecuente, cuando antes en nuestro país no ocurría tanto como en otros países, donde sí es muy común que los jóvenes lo hagan. Pero ojo aquí, he dicho jóvenes más no niños, porque eso sí no es algo permitido, o que socialmente sea aceptado, más sin en cambio sucede y es mucho más común de lo que podemos imaginar. Claro, para la materia laboral, a diferencia de otras, ser menor de edad es de los 14 años para el trabajo. La jornada de trabajo de los menores de 16 años no podrá exceder de 6 horas diarias y deberán dividirse en periodos máximos de 3 horas. Entre los distintos periodos de la jornada disfrutarán de reposos de 1 hora por lo menos. Pues bien, esto nos dice que los menores sí podrán trabajar, pero no serán las 8 horas que duran la jornada de trabajo, sino 6, y que deberán tener descansos. Pero son muy pocos los que harían eso. Por ejemplo, los trabajos de cerillitos en los supermercados probablemente sí cumplan con las 6 horas, pero definitivamente los descansos no son tan frecuentes, sino todo lo contrario. Tengo una experiencia que contarles. Cuando iba a la prepa, tenía compañeros que trabajaban en maquiladoras. Entonces, una vez entre charlas nos platicaron que los contrataban y los tenían en lugares muy poco comunes, y que algunas veces les realizaron supervisiones a las maquiladoras. Entonces, cuando se enteraban, los metían dentro de los baños hasta que se terminara la supervisión. Fue realmente impactante para algunos compañeros que estamos ahí, pues definitivamente esta acción viola los artículos que protegen a los menores en los trabajos.
Las labores peligrosas o insalubres a que se refiere el artículo anterior son aquellas que, por naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores. Los menores de 16 años disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas de 18 días laborales por lo menos. Respecto a esto, creo que no tiene sentido, pues los menores que trabajan regularmente no duran grandes periodos de tiempo en sus trabajos por diversos factores, como la escuela o se aburren, entre otros. Pero es bueno que se considere el pago de vacaciones, aunque no creo que también lo hagan desafortunadamente. Yo creo que como patrón contratar a un menor es bien complicado, pues la ley sí es un poco más estricta con ellos y con proteger sus derechos por las situaciones que ya he mencionado antes. Entonces, si piensas contratar a un menor, debes ser muy cauteloso, porque si lo llegaran a descubrir en primera que contrataste a un menor con menos de 16 años, te meterías en un gran problema y este empeoraría si no cumples con los requisitos que se solicitan. Desde mi perspectiva, lo mejor sería no contratar a menores de 16 y lo ideal sería de 18 en adelante. Si bien todos estamos conscientes que dentro de una organización hay empleados, es decir, que los trabajadores, sin embargo, los trabajadores de confianza, ¿qué? Es aquel que realiza funciones de dirección, de inspección, vigilancia y de incluso fiscalización cuando tenga carácter general o bien trabajos personales del patrón dentro de una empresa o de un establecimiento. Pareciera un término bastante confuso y podríamos pensar que no sabemos quiénes son los trabajadores de confianza. Y tal cual lo dice, son aquellos que tienen una relación más directa y cercana al patrón. Sí, tienes razón. Podríamos decir que el tema de los trabajadores de confianza es controvertido desde su origen. Resulta demasiado complicado considerar qué puestos son aquellos en los que efectivamente se amerita una confianza mayor por parte del patrón. Creo que quedaría sujeto a lo que piensa el patrón, porque para algunos se podría tratar de quien administre recursos económicos, mientras que para otros sea quien esté a cargo de su seguridad. Una de sus principales características es que ya al tener puestos con un orden jerárquico más alto tienen más responsabilidades, donde sus actividades tienen más relevancia y son una pieza clave dentro de una organización. Por tanto, también perciben ingresos más altos. Sin embargo, hay un punto negativo y que es más de suficiente, pues los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores, ni serán tomados en consideración en los recuentos que se efectúan para determinar la mayoría en los casos de huelga, ni podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos que se integren de conformidad con las disposiciones de esta ley. Bueno, eso es interesante. Algunos ejemplos de trabajadores de confianza son los contadores, administradores o jefes de departamento. Este tipo de trabajadores no pueden revelarse como tal, es decir, cuando se pertenece a un sindicato tienen algunas ventajas al momento de reconocerse sus derechos y que pueden luchar en injusticias que se realicen contra ellos. Y un trabajador de confianza no, al tener esto simplemente cuando sean despedidos no tendrán muchas opciones para recuperar su trabajo, o sea que están más susceptibles a injusticias. Por ejemplo, si en algún punto haces algo que le parezca mal a tu patrón o le dejas de caer bien, simplemente bye. ¿Cuánta razón engloban todos estos temas, en los cuales pues efectivamente nos podríamos llegar a ver envueltos a lo largo de nuestra vida laboral? Pero ahora pues ya finalizamos con los temas de esta misión. Espero que cuenten con todos los conocimientos acerca de las relaciones de trabajo. Ahora pues doy por finalizada esta misión y espero haya sido de su agrado.
Les pido que por favor compartan la información en conocidos o grupos para que pues esto no se quede solamente aquí, sino que sea conocido por muchas más personas que puedan pues darle un cierto seguimiento.